Ya, suave. Mira este video que tengo para ti. ¿Puedes ver? Dice movimiento armónico simple, ¿sí? Habla, Sí, sí se ve, listo. profe. Oído a la música. Ya, oído a la música. Si observamos el movimiento de estos tres objetos, un péndulo, una esfera dentro de un recipiente y un cuerpo atado a un resorte, podemos concluir que los movimientos de los tres poseen algo en común. Son movimientos repetitivos que se realizan a uno y otro lado de un punto de equilibrio, y en los tres casos los cuerpos móviles tratan de regresar a dicho punto. A estos movimientos se los llama en general movimientos oscilatorios. Empecemos por identificar el tipo de punto de equilibrio que posee uno de estos movimientos. Observemos la esfera moviéndose en el recipiente. Al principio del movimiento, la esfera se moverá alejándose una distancia considerable del punto de equilibrio. Sin embargo, la esfera trata de volver a dicho punto. Si se presenta rozamiento, la esfera terminará estática en el punto de equilibrio. A este punto de equilibrio se le llama estable. Pero ahora, tratemos de colocar la esfera en un recipiente que tiene la forma convexa. En este caso, el cuerpo sale del punto de equilibrio alejándose y jamás volverá a él. Es posible que logremos hacer que un cuerpo se mantenga en este punto, pero una vez que éste se mueve, es prácticamente imposible que vuelva por efecto de su propio movimiento. Este es un ejemplo de punto de equilibrio inestable. El movimiento oscilatorio es producido por la acción de una fuerza restauradora que trata de devolver al móvil a su posición de equilibrio estable. Un buen ejemplo es el movimiento provocado por un resorte sobre una masa atada a él, siempre y cuando no exista rozamiento con el piso. Si alejamos el cuerpo de su posición de equilibrio llevándolo hasta una posición A, aparecerá una fuerza provocada por el resorte que trata de devolverlo a la posición O, punto de equilibrio. Cuando soltamos el cuerpo, observamos que éste en su intento de regresar a la posición O se acelera y pasa hasta la posición menos A. En este punto, la fuerza restauradora generada por el resorte trata de llevarlo nuevamente a la posición O, repitiéndose el proceso en forma indefinida. Ahora veamos cómo son la fuerza y la velocidad en los tres puntos demarcados en la trayectoria del movimiento. En el punto A se tiene una fuerza de magnitud máxima, la cual convencionalmente podemos decir que es negativa porque apunta hacia el lado izquierdo. En este punto, la velocidad es igual a 0. Cuando el cuerpo viaja hacia el punto O, la fuerza actúa en el mismo sentido que la velocidad y esto genera una aceleración que hace que la velocidad crezca hasta un valor máximo en el punto O. En este punto, el signo de la velocidad dependerá de si el movimiento se está realizando hacia la izquierda o hacia la derecha. Sin embargo, conforme avanza el cuerpo hacia el punto O, la fuerza va disminuyendo hasta volverse igual a 0. Ahora, cuando el cuerpo viaja hacia la posición menos A, la magnitud de la fuerza del resorte empieza a crecer, volviéndose máxima en el punto demarcado con menos A y con sentido hacia la derecha. Aquí, el valor de la velocidad se hace igual a 0 a causa de la desaceleración producida por la fuerza del resorte en este tramo del recorrido. Ahora, identifiquemos algunas magnitudes importantes que se deben tener en cuenta en un movimiento oscilatorio. Una oscilación es el viaje redondo que realiza el móvil visitando 2 veces los puntos de la trayectoria, a excepción de los puntos extremos, los cuales solo visitará una vez. Si tomamos como punto de partida el punto A, una oscilación consistirá en viajar hasta el punto marcado con menos A y regresar nuevamente al punto A.
Identificado el concepto de oscilación, ya podemos hablar de lo que es periodo y frecuencia en un movimiento oscilatorio. El periodo es el tiempo que tarda el móvil en realizar una oscilación completa. Al ser un tiempo, su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. Una forma de calcular el periodo es poniendo a oscilar el cuerpo, tomar un determinado tiempo y contar el número de oscilaciones que realiza en ese tiempo. El periodo se obtiene dividiendo el tiempo total entre el número de oscilaciones realizadas. La frecuencia es el número de oscilaciones que se realizan en la unidad de tiempo. La unidad básica para medir la frecuencia es el Hertz, que es equivalente a una oscilación por segundo. Una forma de calcular la frecuencia es dividiendo el número de oscilaciones entre el tiempo empleado en realizarlas. Ahora observemos la relación entre el periodo y la frecuencia. Como lo hemos visto en las definiciones de periodo y frecuencia, podemos decir que matemáticamente el periodo es el recíproco de la frecuencia. Esto quiere decir que la multiplicación de las dos magnitudes siempre será igual a 1. Dicha relación suele expresarse como periodo igual a 1 sobre frecuencia. Veamos el efecto que tiene esta relación en... Chicos, eso se vio en movimiento circular, ¿no? El periodo es la inversa de la frecuencia. Ojo, acá vamos a relacionar bastante el movimiento circular, el MCU, ¿ya? Con el movimiento armónico simple, ¿ya? No, falta un poquito. movimiento oscilatorio. Si aumentamos la frecuencia del movimiento, es decir, que lo ponemos a realizar mayor cantidad de oscilaciones en la unidad de tiempo, el tiempo de cada oscilación disminuye, o mejor, su periodo se vuelve pequeño. En cambio, si bajamos la frecuencia, el periodo va a aumentar. Otro elemento es la amplitud. Esta magnitud determina la distancia que existe entre el punto de equilibrio y cualquiera de los puntos extremos del recorrido. Una elongación es cualquier posición que ocupa el móvil. Esta posición siempre debe estar medida respecto al punto de equilibrio, es decir, que este punto se toma como la posición cero y los puntos menos A y A como las máximas elongaciones que ocupan. La elongación, chicos, es la deformación, ¿ya? Es la deformación del resorte en este caso. La máxima elongación se le llama amplitud, que puede ser al estirarlo o al comprimirlo, ¿ya? Listo, seguimos. El cuerpo oscilante. Identificados los anteriores elementos, ya podemos determinar cuándo un movimiento oscilatorio es armónico simple. Un movimiento oscilatorio es armónico simple cuando la fuerza restauradora en cualquier punto de la trayectoria es directamente proporcional al desplazamiento, medido éste con respecto al punto de equilibrio. En otras palabras, la magnitud de la fuerza es directamente proporcional a la elongación del movimiento. Esto significa que la magnitud de la fuerza disminuye conforme la masa oscilante se acerca al punto de equilibrio y aumenta conforme se aleja de dicho punto. La física nos enseña que en un resorte la fuerza que éste ejerce es directamente proporcional a la longitud de estiramiento o de compresión. Y es por esto que el mejor ejemplo para explicar el movimiento armónico simple es el movimiento oscilatorio generado por un resorte. En conclusión, cualquier partícula que esté realizando un movimiento armónico simple es como si estuviera siendo alada por un resorte que trata de llevarla a su posición de equilibrio. Muy bien, ya vieron la parte bonita. Ahora vamos a ver un poquito de que este es tu material. ¿No?
Y ahí nos especifica, pues, cuánto es bueno, cuál es tu material, movimiento armónico simple. Ahí nos dice que es un movimiento oscilatorio, aquel movimiento de ida y vuelta, conocido como un movimiento de vaivén. Ejemplo, un columpio, ya está. Movimiento periódico, que es un movimiento periódico, aquel movimiento que se repite cada cierto tiempo. La Tierra, a ver, la Luna alrededor de la Tierra, ¿tendrá un movimiento periódico? ¿Qué dice, chico? Ayúdame, ayúdame, vamos. Sí. Sí. ¿Y será un movimiento oscilatorio o no? ¿Será o no será? No, no es oscilatorio. ¿No será? No. Porque no es de vaivén, ¿no? No es de ida y vuelta, ¿ah? No es de ida y vuelta. No es de ida y vuelta. ¿Qué más? No es de ida y vuelta, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es un más? Ya. Dice aquel movimiento periódico y oscilatorio. ¿Bien? Realizado por un cuerpo, ya, un móvil sobre una recta. Oscilación es el movimiento de ida y vuelta, ya, que realiza el móvil recorriendo su trayectoria completa. Periodo es el tiempo que transcurre para una oscilación completa. El periodo se mide en segundos. La frecuencia es la inversa del periodo, número de oscilaciones entre el tiempito. Ya está. Elemento de un más. En el video que vimos nosotros, ¿qué vimos? Vimos lo que era la elongación, ¿cierto? Y también vimos la máxima elongación que te dije que se llamaba amplitud. ¿Sí? Ya está. Entonces, aquí, elongación. Dice, es la distancia medida de la posición de equilibrio hasta el lugar donde se encuentra pues el móvil en un instante cualquiera. Dice aquí. Posición de equilibrio es el punto situado en la mitad de la trayectoria total. Repito, en la posición de equilibrio se supone que la fuerza resultante en ese instante, cero, ¿no? Amplitud es la distancia entre la posición de equilibrio y cualquiera de los extremos, o sea, es la máxima elongación, ¿sí? Lo que hemos visto en el video. Ahora, aparte de esto, aparte del video, te voy a dar un poquito de esto, mira. ¿Ves el PowerPoint? Speedy dice acá. La fuerza resultante sobre el bloque siempre está dirigida hacia la posición de equilibrio. Ya. 2. La fuerza resultante que actúa sobre... no entiendo. Jans, ¿qué es lo que me has mandado? Las preguntas de la... Las preguntas. Me dirías si estoy enunciados son verdadero o falso. Esa no es la pregunta del libro ya, del libro del PDF. Espérate, te emociones, tranquilo. No, del examen. Ya, no te preocupes. Ahí te lo leo. Pero déjame mandarte primero este PowerPoint y con esto ya de repente tú solo lo puedes responder. Espérate. Ya está. Espérate esto, ¿ya? Mira aquí. Ya, mira acá. Vamos a ver. Por cansancio lo tienes que entender, ¿ah? Dice aquí. Son aquellos sistemas mecánicos que se caracterizan por desarrollar un movimiento armónico, es decir, su ecuación del movimiento está descrito en funciones armónicas, seno, coseno. En nuestro caso estudiaremos aquellos osciladores que realizan un más, por ejemplo, oscilador partícula resorte, oscilador péndulo simple. Hoy día vemos los dos. Oscilador partícula resorte. Está formado por un sistema bloque resorte, ¿ya? Mira. Bloque resorte. Luego dice, acá, donde se tiene a la partícula. Lo que está en el PDF, mira, primero es un movimiento rectilíneo, pero no es por si acaso un MRU, un MRV, simplemente es rectilíneo, ¿ya? No es ni MRU ni MRV. Movimiento periódico, movimiento oscilatorio.
Además, la fuerza resultante, en este caso, restauradora también lo pueden llamar, pero fuerza resultante, es la fuerza elástica. ¿Ya? La fuerza resultante es masa por aceleración, y la fuerza elástica siempre es menos K por X. ¿Ya? Listo. Esto pasa para acá. Despejas, y esto es lo que me interesa que aprendas el día de hoy. W es raíz cuadrada de K entre M. Esto se llama frecuencia angular, ¿ya? Frecuencia cíclica en un MCU. Todo esto está en tu PDF, ¿ya? Mira acá. La aceleración es proporcional a la posición. El desarrollo de la ecuación nos conlleva esta siguiente. Mira, la posición es A por el seno de WT más phi. ¿Qué cosa es W? A ver, vamos a retroceder aquí. Ahí está. WT. Todo esto se llama fase. Teta inicial, teta sub 0 se llama fase inicial. Ya está. La aceleración, a ver, velocidad es W o frecuencia angular por A por el coseno de la fase. Y la aceleración es menos W al cuadrado por A por el seno de la fase. Pero si tú te das cuenta que A seno de todo esto está aquí, ¿o no? Por eso que acá dice, ahí está, ¿ven? Por eso es menos W cuadrado por X. ¿Ven? Ya está. La aceleración de la posición son de orientes opuestas. Eso sí, acá de repente por ahí, en la pregunta que me hizo el muchacho, dice, la aceleración y la posición son de orientaciones opuestas. De repente. Ya. Sí, este tema es mucha fórmula, por eso he puesto un video que lo explica por lo menos, porque esto es recién el principio. A ver, acá dice, la fuerza resultante sobre el bloque siempre está dirigido hacia la posición de equilibrio. Sí. ¿Y tiene dirección opuesta a su desplazamiento? Sí, porque la fuerza es menos K por X. La primera es verdadera, ya es. La fuerza resultante que actúa sobre el bloque tiene magnitud máxima cuando la velocidad del cuerpo es nula. Sí, porque la velocidad del cuerpo es nula en los extremos. Y en los extremos el X es máximo. Por lo tanto, la fuerza es máxima. ¿Está bien? Listo. 3. La energía del sistema bloque resorte depende de la amplitud del más. Sistema sí, porque es un medio de K por la amplitud al cuadrado. Sí depende de la amplitud del más. ¿Ya? Listo. Vamos a ver. Aquí están las ecuaciones, mira, nuevamente. Esto hay que recordar del movimiento circular. ¿Está? Esto es del MCU, ¿te acuerdas? Esto tienes que recordar. ¿Verdad? Aquí hay bastantes ecuaciones. Ya está. Y como la frecuencia es la inversa, aquí está. El periodo y la frecuencia, mira acá, importante, el periodo y la frecuencia no dependen de la amplitud. Ah, ya. Esto, doler cerebro. Ya. Esto lo voy a colocar aquí. Tranquilo nomás, tranquilo. Aquí está mejor. Mira tu PDF. Todo está aquí. Bastantes ecuaciones hasta por gusto. Aquí está lo que estamos viendo en el PDF, ¿ya? La cinemática del más, los nombres, profe, X es elongación.
A es amplitud, frecuencia angular o circular. Tiempo, phi es la fase inicial y WT más phi es la fase. En un MCU, W se denomina frecuencia angular. ¿Sí? Ya está. Velocidad del más es W por A coseno, lo que hemos visto en el PDF. Aceleración, ahí está, W cuadrado, el módulo. Esto es importante. La velocidad se determina. Velocidad como signo puede ser positivo o negativo según, ¿no? Si se apunta a la derecha o a la izquierda, ¿ya? Ahora, el detalle es, en módulo simplemente es W por raíz cuadrada de A cuadrado menos X al cuadrado. ¿Está bien? Y la aceleración, como vimos hace rato, era W cuadrado por X. ¿Ya? Esto es lo importante, este cuadrito. Ese cuadrito es importante. ¿Ya? Importante. A ver, ¿por qué, profe? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la posición de equilibrio la velocidad se considera máxima y se determina W por A. ¿Ya? Pero en la posición de equilibrio, como no hay fuerza, eso es cero. ¿Ya? Porque no hay deformación y la fuerza es masa por aceleración. Pero si no hay fuerza, no te preocupes, Galindo. ¿Sabes qué va a venir en el examen? Calcular el periodo. Pero yo tengo que hacerte todo lo que está, no hay problema. En los extremos, acá va a ser teoría nada más, mira. En los extremos, la velocidad es mínima. ¿Ok? Y la aceleración es de W cuadrado por A. Hasta ahí, guárdate, hasta ahí, hasta ahí. Concéntrate hasta ahí. ¿Ya? Ahora mira, voy a seguir bajando un poquito y vamos a ver según el video y según lo que estamos apreciando, vamos a resolver esa preguntita. Mira, 3 preguntas nos han puesto de teoría. La cuarta es ecuación, quinta y sexta es armónico, o sea, perdón, péndulo. Ahí está. Mira, hay que leer la primera pregunta. Ojo, en un movimiento armónico simple, chicos, la energía se conserva, ¿ya? Se conserva. A ver, ¿qué día es la primera pregunta? Vamos, vamos, chicos. Vamos, vamos, chicos, vamos. La CEO de profesor. ¿Ya está? A verlas. Ya está. A ver, rapidito, ¿ah? Un sistema masa-resorte oscila, ¿ya? Un sistema masa-resorte oscila, reposa sobre un oscilante, debe ser, ¿no? Un sistema masa-resorte, oscila está por gusto, ¿no?
reposa sobre una superficie horizontal sin fricción. Eso es condición para el movimiento armónico simple. Dice acá que se estira el resorte a una distancia X, inmediatamente puede soltar, la masa esta describe un movimiento armónico simple. Indique cuál es la expresión incorrecta. La velocidad de bloque en los extremos de oscilación siempre es nula. Sí, en los extremos es nula. Ya lo vimos. ¿Cierto? Ok. No, la velocidad es nula en los extremos. La aceleración es nula en la posición de equilibrio. Está en el PDF. Que no son así, así, así. Acá está, mira, mira, mira. Posición de equilibrio, velocidades máximas. En los extremos, velocidades mínimas, ceros, ceros. Que son así, oye. Colaboran con la causa. Ya estamos aquí. Seguimos. Ah, sí, la fuerza también es nula. Ahora, ¿la energía total del sistema depende de su masa? No necesariamente. ¿Por qué? Basta con tener pues la amplitud y la rigidez del resorte y ya está. O sea, la energía total del sistema es independientemente de la masa. Sí, es independientemente de la masa. O sea que tengo dos verdaderas. C. La fuerza resultante sobre el bloque es diferente de cero en los puntos de la trayectoria. Hay un punto donde la fuerza resultante, si es cero, y acá dice la fuerza resultante sobre el bloque es diferente de cero en todos los puntos. No, no en todos los puntos, porque en la posición de equilibrio la fuerza resultante es cero. Ya encontré mi falsa. Oye. D. Si existiera fricción, la masa no describiría aún más un movimiento armónico simple. Obvio, pues, porque esto solo se cumple para superficies lisas. ¿Ya está? Vamos a la 2. 2, repetito. Entonces, ¿la clave cuál es? Casita, ¿no? Casita. Cada 2, vamos, lean. ¿Podría graficarlo? ¿Cuál? El problema porque dice un oscilador armónico vertical se construye, es que la verdad es que no sé a qué se refiere muy bien. Ah, No ya, sé un si... oscilador armónico vertical. Ah, ya. Ya, Ajá, sí, por favor. a eso te refieres. Ya entender, chiquita, ya entender.
¿Ya? Yo estoy dibujando, espérate un ratito. Ya está. Ya está. A ver. Ya está. Ahí está un resorte en la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio, por cierto, esto ya está así, mira. Fuerza de gravedad. ¿Ya? Se supone que el resorte está estirado y acá hay una fuerza elástica. Listo. ¿Está? Dice, listo. Un oscilador armónico vertical se construye fijando una bolita de masa M a un extremo de un resorte de constante rigidez K, suspendido por el otro extremo del techo. ¿Ya? ¿Ya está? El resorte se estira y la bolita realiza un movimiento armónico simple. Determine la verdad, ¿ya está? O falsedad de las que te han tocado. A ver, la veracidad dice, ¿no? Ya está, vamos. ¿Ya está? Debido a la fuerza gravitacional, la bolita siempre está sometida a una fuerza neta nula. No, no siempre está sometida a una fuerza neta nula, ¿no? Como podemos apreciar aquí, la fuerza neta nula siempre, no, solo en la posición de equilibrio. Aquí, en otros puntos, ya tiene una fuerza resultante diferente de cero, por eso aquí hay aceleración. Así que la primera, dice acá, debido a la fuerza de la bolita siempre, no, falso, falso, falso. Falso, ¿ya? 2. La velocidad y la aceleración siempre están en sentidos contrarios. Mira, no, acabo de graficar aquí. Mira, si yo lo estiro y suelto, la velocidad es para este lado y como la fuerza apunta para la posición de equilibrio, entonces la aceleración y la velocidad en este caso tienen la misma dirección. Así que, falso, falso, falso. Dice, relación siempre está en sentido contrario. No. La bolita se detendrá cuando llegue a la posición de equilibrio. No, no se detiene. Eso es un movimiento de vaivén. Entonces sería, todas son falsas. Así de simple. Ya, la 3. Rapidito, la 3. ¿Está? Dime pues, a ver, indicar verdadero o falso. La siguiente proposición es, ¿un movimiento vertical de caída libre podrá considerarse movimiento oscilatorio? Un movimiento vertical de caída libre, ¿cómo va a ser pues, un movimiento oscilatorio? Para que sea oscilatorio, ¿no? Para que sea un movimiento oscilatorio tiene que ser de vaivén. Un movimiento de caída libre no es de vaivén. Profe, si lo lanzo hacia arriba va y luego viene, pero no vuelve a ir, es vaivén. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Así tendría que ser, y no es, pues, ¿no? O sea que esa es falsa, ¿no? Un movimiento periódico es un movimiento oscilatorio.
No, te puse el ejemplo de la Luna. La Luna tiene un movimiento periódico alrededor de la Tierra, pero no es oscilatorio. O sea, ya tengo dos falsas. Ya tengo dos falsas. Oh, qué penita. Ya tengo dos falsas. A ver, la tercera. Claro, tú sabes, Ceballos. En un más, la aceleración es constante. No, pues, ¿cómo va a ser constante? Entonces todas son recontra, ¿no? Ya está. Claro, cambia de dirección y el valor también, ¿no? Ya está. La que sigue, la 4. Ya está. Pregunta 4. La 1, 2 y la 3 eran para marcar. A ver ahí. Recordemos recordando, una ecuación x es igual a multiplicado por ¿qué? Por el seno de W más phi. Listo. Pero en esta ocasión estoy presentando que una ecuación dice 0,5 seno 2 pi t. Se supone que no hay nada más, así que más 0, ¿no? No hay que ser tan genios para saber que la amplitud es 0,5 y que W es 2 pi. ¿Sí? ¿Está bien? Si X está en metros, la amplitud está en metros. Y W vale 2 pi, ¿no? Y la unidad, por cierto, es esta. Listo. ¿Qué me están pidiendo? La velocidad cuando X sea menos 0,3 metros. Agarra esta ecuación que dice rapidez igual raíz cuadrada a cuadrado menos X al cuadrado. Ahí está. Ahí está. Te puedo decir que reemplaces. Te puedo decir que reemplaces ahí.
¿Cuánto salió, profe? Me salió, ya, yo sé lo que te ha salido. La D, 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 la D. Raíz de 2 menos. ¿Qué? Ya, ¿qué estás haciendo? Oye, criatura del Señor. Pero yo te voy a explicar una forma más elegante. Una forma más elegante. ¿Ya? Una forma más elegante. Imagínate, ¿ah? Tengo aquí, jalo, mira, 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 mira. Esto es un movimiento armónico, ¿ya? Así se trabaja. Como si un bloquecito estuviera aquí y luego pasaría por la posición de equilibrio por aquí y luego por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos en una posición cualquiera, que puede ser esta, donde esto es X, entonces quiere decir, ahí está, que estuviera acá. Entonces, esto sería el X, ¿cierto? Todo esto es la amplitud es esto. El radio, entonces esto debe ser A. ¿Y qué sería esto que está aquí? Bueno, eso por Pitágoras sería raíz cuadrada de A cuadrado menos X al cuadrado, ¿no? Oye, ¿y eso no está aquí? ¿No está aquí? ¿No es eso? Raíz cuadrada de A cuadrado menos X al cuadrado, sí. Según nuestro problema, la amplitud no es 0,5, X no es 0,3, este ladito que está aquí debe ser por triángulo 0,4, ¿no? Entonces, ¿qué esperáis? Profe, aquí me falta, le falta, sí, acá me falta W, este es W. Sería, a ver, vamos a borrar este chat, listo. A ver, aquí, primero va el W. Sí, creo que a todos les faltó, bueno, yo no coloqué el W, ¿no? Error, ya. Entonces, eso vale 0,4. A la hora de reemplazar, W vale 2pi, 2pi, multiplicado por 0,4, entonces eso sería 0,8 pi, ¿o no? Plan, 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 plan. Listo, dime, cuéntame cómo te fue. Habla. Siguiente pregunta, chico. Bebé, no, ya ve, bebé. Muy bien, criatura del Señor. ¿Quieres ver un poquito del péndulo? Muy bien. Vas a ver un poquito del péndulo. Oído a la música. ¿Puedes ver a Galileo Galilei? Habla. ¿Sí? Sí, profesor. Listo, lo viste, lo vites. Empezamos. De su longitud. Esto le permitió a Galileo solo depende del tiempo de cada oscilación, comparándolo con los latidos de su corazón. Galileo descubrió que el tiempo que tarda un candelabro en ir y volver solo depende de su longitud. Esto le permitió a Galileo proponer un método para medir el tiempo utilizando un pequeño péndulo. Había descubierto una forma efectiva para medir el tiempo y fue la base para la construcción de los relojes de péndulo.
Los péndulos se balancean, van y vienen con tal regularidad que durante mucho tiempo se usaron para controlar el movimiento de la mayoría de relojes. Vamos a estudiar el péndulo más básico, el péndulo simple. Un péndulo simple es un cuerpo que consta de una partícula suspendida de un punto fijo mediante un hilo no estirable y cuya masa es despreciable. Cuando se lleva la partícula a un lado de su posición de equilibrio y se suelta, el péndulo oscila en un plano vertical bajo la influencia de la gravedad. En realidad este es un modelo idealizado en el cual se supone que el aire no pone resistencia y por lo tanto el péndulo jamás se detendrá. Además, la partícula se considera puntual, es decir, que sus dimensiones no cuentan y su masa se considera concentrada en un punto. Así las cosas, el péndulo simple realiza un movimiento periódico y oscilatorio. Identifiquemos algunos aspectos claves para estudiar el péndulo simple. Su trayectoria, formada por un arco de circunferencia, donde el hilo que sostiene al péndulo es el radio. La línea vertical que cae desde el punto fijo e intercepta la trayectoria en el punto de equilibrio, que nos servirá de referencia para medir el ángulo barrido por el hilo cuando el péndulo está oscilando. Los puntos extremos de la trayectoria circular, aquí los hemos marcado como A' y A, que corresponden a los puntos de retorno del movimiento. Podríamos decir que son las posiciones de máxima amplitud medidas a través de la trayectoria. Ahora veamos cuáles son los elementos básicos que caracterizan a un péndulo simple. La longitud, que la representaremos con la letra L. Para cualquier situación, la longitud se mide entre el punto fijo y el centro de la partícula que constituye el péndulo. La masa de la partícula oscilante, que se representa con la letra M. Esta se supone es puntual. De esta manera no tenemos que considerar la fricción entre esta y el aire. Una oscilación es un recorrido que realiza el péndulo y que consiste en viajar desde un punto y regresar a él después de haber visitado todas las posiciones posibles de su trayectoria. Veamos un caso. Si el péndulo parte del punto A, una oscilación se da cuando la partícula visita el otro extremo de la trayectoria, marcada con A' y regresa nuevamente al punto A. Otra situación. Si el péndulo parte del punto de equilibrio, una oscilación se dará cuando visita los dos extremos de la trayectoria y regresa nuevamente al punto O. Supongamos que tomamos como punto de partida cualquier posición del péndulo. Entonces, una oscilación consistirá en visitar los dos extremos de la trayectoria y regresar nuevamente a ese punto. Están viendo las oscilaciones del péndulo, ¿no? Al tiempo que tarda el péndulo en realizar una oscilación se le denomina periodo y se lo representa con la letra T mayúscula. Galileo Galilei descubrió que dicho tiempo siempre será el mismo, no importa qué punto se ha tomado como inicio de la oscilación. Así las cosas, el movimiento de un péndulo simple es un movimiento periódico. Para cualquier movimiento periódico es muy importante que tengamos claro cómo se relaciona el valor del periodo con la noción que tenemos del movimiento como tal. Por ejemplo, de acuerdo a la definición, ¿cuál de estos dos péndulos tiene mayor periodo? Un periodo de mayor valor significa que el péndulo tiene más tiempo para realizar una oscilación. En cambio, un periodo reducido implica que el péndulo cuenta con menos tiempo para realizar dicha oscilación. Por lo tanto, el péndulo 1, en este caso, es quien tiene mayor periodo, pues al tener bastante tiempo para realizar una oscilación, no tiene afán en regresar a su punto de partida. Intuitivamente observaremos lento a un péndulo que tiene mayor periodo y rápido a uno de menor periodo. Podríamos decir que a mayor periodo vamos a observar un movimiento más pausado.
Ahora analicemos el comportamiento de las fuerzas que actúan sobre el péndulo. Tengamos en cuenta que en un péndulo simple las únicas fuerzas que actúan son su propio peso y la tensión que ejerce el hilo. Observemos el péndulo en su posición de equilibrio. El péndulo está en este punto porque la fuerza del peso que actúa hacia abajo es equilibrada por la fuerza de tensión de la cuerda. En este punto las dos fuerzas tienen el mismo valor y en consecuencia se anulan al actuar en sentidos opuestos. Si esto no ocurriera, la partícula sería acelerada hacia arriba o hacia abajo y se generaría un movimiento en esa dirección. Cuando llevamos el péndulo hacia un lado de su posición de equilibrio y lo soltamos, este queda sometido a moverse en una trayectoria curvilínea, más exactamente en un arco de circunferencia. Ya. Para que esto ocurra, en cada punto de la curva debe generarse una fuerza centrípeta que lo sostenga, tirando de él hacia el centro de la curva. Además, siendo este un movimiento rotatorio, la inercia del péndulo provoca el efecto de una aparente fuerza hacia afuera de la curva, a la cual identificamos como fuerza centrífuga, que actúa en sentido opuesto y tiene el mismo valor que la centrípeta. Esta condición es la que hace posible que el péndulo se mueva en su trayectoria circular. Resulta evidente que la fuerza centrípeta sea generada en su totalidad por la fuerza de tensión del hilo. Después de todo, no hay más fuerzas actuando hacia el centro de la trayectoria. Y a su vez, la fuerza centrífuga sea el efecto generado por la acción del peso en esa dirección. Dado que el péndulo está atado a un punto fijo, es obvio que la partícula se mueve en un arco circular cuyo radio es el hilo. Esto significa que el hilo y la tangente a la trayectoria en cualquier posición son perpendiculares. Entonces, en cualquier posición del péndulo podemos construir un plano cartesiano cuyo eje X coincide con la tangente a la trayectoria y el eje Y con la dirección del hilo. Al descomponer el peso en este plano, observamos que la tensión y la componente del peso en el eje Y en la dirección radial del péndulo actúan en sentidos opuestos para cualquier posición del péndulo. Como la tensión es la fuerza centrípeta que sostiene a la partícula, entonces la componente del peso que actúa en dirección del eje Y es la fuerza centrífuga, y estas dos fuerzas deben tener el mismo valor. Al actuar en sentidos opuestos, se dice que estas fuerzas se anulan en cada punto de la trayectoria. No se puede decir lo mismo de la componente del peso que actúa tangencial a la trayectoria, pues no puede ser equilibrada por ninguna fuerza y por lo tanto, esta es quien acelera la partícula tratando de llevarla a su punto de equilibrio. Esta es la fuerza restauradora que genera al movimiento oscilatorio. Veamos el movimiento en cámara lenta. Observamos que la fuerza restauradora aumenta conforme se aleja el péndulo de su posición de equilibrio y disminuye cuando se acerca a ella. Esto nos sugiere que esta fuerza depende de la posición en la que se encuentre la partícula, como en un movimiento armónico simple. Inicialmente vamos a mostrar en qué casos el movimiento del péndulo simple puede considerarse un movimiento armónico simple y para ello determinaremos cómo es la fuerza restauradora. En el caso del movimiento armónico simple, estableceremos cómo se calcula la frecuencia angular y el periodo del péndulo. Listo. Para los cálculos que vamos a realizar nos ubicamos presentando con los 170 grados. A ver, hasta aquí Ahora lo que recordemos necesito y el es que periodo analices esa del figura. péndulo. Listo. ¿Ya? Ahora vamos a ver por aquí. Vamos a ver aquí. Para el periodo, que es lo que necesitamos nosotros, pues, en un movimiento armónico en este caso, simple. Tú tienes que entender esto. San Marco no te va a pedir demostrar nada. San Marco te va a decir,
Determine el periodo de un péndulo o cuánto es el tamaño que hay que agrandar pues, la cuerda. Por ejemplo, el periodo en un péndulo es 2pi raíz cuadrada de la longitud entre g. Esta es la ecuación. Donde, al igual que hace un momento vimos, T es periodo. Periodo. L es longitud. Y G es el módulo de la aceleración, obviamente de la gravedad, ¿no? Ya está. Entonces, casi todas las ecuaciones, pues, van a ser de esa forma. Por ejemplo, tengo la pregunta 5 y la pregunta 6. ¿Ya? Tengo la pregunta 5 y la pregunta 6. La pregunta 6 es esta pesadita. Pesadita. Interesante, pero pesadita. No para cualquiera. La número 5 es pagar a confianza. A ver, concéntrate, chico. Concéntrate. Dice, se tiene un péndulo de longitud L, el cual debe aumentar su longitud. Miren, ¿cuánto debe aumentar su longitud del péndulo de tal manera que su periodo se duplique? Bueno, pregunta 5. La ecuación es así. El periodo es T es igual a 2 veces pi por la raíz cuadrada de la longitud entre G. ¿Sí? Ahora, si yo tengo que aumentar para que el periodo se duplique, duplicar el periodo sería 2t, ¿no? Y eso va a ser 2pi raíz cuadrada. A la longitud tengo que aumentarle algo. Y ya está. Esto es lo que estoy aumentando. Lo que voy a hacer es matemáticas, chicos, matemáticas. ¿Qué hay que hacer? A ver, te doy la chance de que lo hagas. ¿Cuánto sale eso, chicos? Te doy la chance. ¿Mm? ¿Cuánto sale? Levante la mano a la gente que promete forzarse bien. A ver, vamos, ¿cuánto sale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá está en interferencia. Todavía no es sábado. Es para que se despierte. Levante la mano, pechico. ¿Cuánto sale? Nada, ni dividir hoy. 4L, profe. 4L, muy bien, chicos. Lo máximo ese muchacho. Porque a la hora de dividir, ¿qué ha dicho? T y T, acá me queda 1. 2pi, 2pi. Raíz de G, raíz de G. ¿Qué me queda? 1 entre 2. Igual, una sola raíz
un L y un L más X. Elevo al cuadrado y eso es un cuarto. Elevo al cuadrado y eso es así. Opero cruzadito y tengo L más X igual a 4L. X es 3L. ¿O no? ¿O no? Sí, profe. Listo, ya está bien. El problema es la otra, siempre la otra, chicos, la otra. La otra. A ver, ¿cuánto nos va a salir la otra? A ver. Vamos. ¿Ya está? A ver, por ahí dicen. Dice, el péndulo simple tierra realizó ya. Hay que recordar cositas. Cositas como que la frecuencia es el número de oscilaciones. A ver. Dame un segundo. Voy a borrar porque esta preguntita es un poquito más extensa. Número 6. Ya está. Hay que recordar, la frecuencia es el número de oscilaciones dividido entre el tiempo. ¿Cierto? Cierto. Eso dice aquí que da 6 oscilaciones en un segundo. Entonces la frecuencia vale 6 Hz. Eso involucra que tiene un periodo que es un sexto, porque es la inversa. La ecuación dice acá, determina el número de oscilaciones que realiza en 3 segundos en un planeta desconocido. Bueno, el periodo que es un sexto debería ser debería ser 2pi por la raíz cuadrada de la longitud entre g. ¿Está bien? Pero en el otro planeta desconocido va a ser un periodo x que va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de la misma longitud, ¿no? Lo único que va a cambiar es que en ese planeta hay un nuevo g que vale g cuartos. ¿O no? Donde el planeta desconocido la gravedad es la cuarta parte, ¿eh? La cuarta parte. Entonces vamos a dividir. Chan, chan. ¿Está bien o no? ¿Qué más se puede? Raíz de L se va, raíz de L. Mira, acá también el que es bravo cancela G, también cancela G. Todo esto, que es un cuarto, subiría por extremos medios. ¿Sí? Y seguiría quedando un cuarto. Entonces, el periodo así, 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 es igual a raíz de un cuarto. ¿O no? Pero, ese periodo T vale un sexto. Sería un sexto de Tx. Y raíz de un cuarto es un medio. ¿O no? Entonces, ¿cuánto vale el nuevo periodo? ¿Cuánto vale? Vamos. ¿3 o no? ¿Mitad 1? ¿O no? ¿O cómo es? ¿3? No, profe, no vale 3. ¿Cuánto vale? ¿Un tercio o no? ¿Están ahí? ¿Cuánto vale el nuevo periodo, pues, chicos? Un tercio, ¿no? ¿Está bien? Cruzadito. Mira. Tercio. Un tercio. Ya está. Ahora dame la respuesta, pues. Dame la Dado, respuesta. profe. ¿Ah? Dado. ¿Dato? Dado. Dado. ¿Cuánto es dado?
A ver, vamos a ver, la respuesta es dado, dice. Dado será. Todos. Tengo bastantes alumnos, vamos. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos. Rápido. Muévete, luz verde. Hoy no tengo... Vamos, da la respuesta. Jugaremos. Muévete, luz. Ya estás muerto, ya. Profe, que no sale. ¿Cómo que no sale? Frecuencia igual, número de oscilaciones entre el tiempo. Acá vamos a encontrar que la frecuencia, ¿cuánto es? Es, profe. 3, pues porque el periodo es un tercio, entonces la frecuencia es 3. Entonces yo voy a poner 3. Dice, ¿cuántas oscilaciones en un 3 segundos? El número de oscilaciones debe ser 9, pues. ¿O no? Está muerto ya, está muerto. Está marciano. Quieto, quieto. Ya me morí, dices tú. Muy bien, moridos, moridos. ¿Listo? ¿Todo claro? Acá hay una para recordar lo que decía Galileo Galilei con el videito que vimos. A ver. Estoy morido, profe. Estoy morido. A ver. Léelo. Léelo. ¿Ya está? Dice, con respecto al movimiento armónico simple de un péndulo simple. ¿Ah? Ya entendí. Indicar verdadero o falso. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Si el periodo de un reloj de péndulo tiene un periodo de 1 segundo, ya, y su longitud aumenta en una pequeña fracción, ¿el reloj se adelanta? Oh, si el periodo de un péndulo tiene un periodo de 1 segundo, ya, a margen del tiempo, hay que pensar qué ocurre cuando se adelanta. A ver, ¿qué pasa? A ver, un relojito marca más rápido, fíjate aquí, este es el péndulo, ¿ya? Un relojito marca más rápido cuando tiene mayor frecuencia, ¿o no? Claro, chun, 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 si la frecuencia es mayor,
Dime, si la frecuencia es mayor, rápido va para un lado, para el otro lado, y entonces empieza a marcar más rápido, ¿no? Pero si la frecuencia es mayor, involucra que el periodo tiene que ser menor, un menor periodo para que vaya de un lado a otro, ¿no? Listo. Entonces, hay que ver qué pasa con el periodo. Mira, el periodo es 2pi por la raíz cuadrada de L entre G. Si nosotros aumentamos la longitud, porque dice aquí, si su longitud aumenta en una pequeña fracción, si aumenta la longitud, ¿aumenta quién? El periodo. Yo necesito que la frecuencia aumente para que se adelante. Por lo tanto, el periodo tiene que disminuir. Pero si yo incremento la longitud, el periodo aumenta. Por lo tanto, el reloj no se adelanta. ¿Cierto? Al contrario, se atrasa. Se atrasa, profe. Ella. Si la masa del péndulo del reloj aumenta, el reloj se retrasa. No tiene nada que ver, como dice Galileo, la masa no tiene nada que ver en la ecuación. Fíjate, en la ecuación 2pi raíz de L entre G, perdón, no entra la masa. Si un péndulo se libera con un desplazamiento pues, angular muy pequeño, θ, y otro de péndulo idéntico se libera con un desplazamiento angular θ medio, entonces el primero tiene, no, basta que los ángulos sean muy pequeños y todo ocurre lo mismo, por lo tanto es falso. Porque dice, entonces el primero tiene mayor, no, todas son como tu crush, ¿ya? Como tu crush, ahí está. Tú la conoces, listo. Ahí está. Muy bien, pequeño saltamonte. Vamos a hacer... Ahora es hora de hacer cálculos. No, quise cerrar. Ahora sí te voy a poner tu juego del calamar. Ya tienes un minuto para que resuelvas. Ya sabes, viene la muñeca. Ya resuelve. Es hora de comenzar el juego. Tu reloj. Jugaremos, muévete, luz verde. Jugaremos. Solo dura un minuto. Muévete, luz verde. Tu cerebro está quieto. Jugaremos, muévete. Ya, se acabó ya. Vamos, ¿cuánto van? Profe, la 9. Estamos en la 12 hoy. Dice, la ecuación x igual bla bla bla, describe un más, dice acá, de una partícula, donde x está en metro, te determina la velocidad. Bueno, para la velocidad, ¿qué necesito? Hallar W. ¿Cuánto vale W ahí? 10. ¿40 metros, profe? ¿Cuánto? 40 metros por segundo, profe. 40 metros. Ya. Muy bien, pequeños saltamontes. Beso, dice por acá, besito. A ver, la número 12. Mira por acá. Se supone que tenemos x igual a multiplicado por el coseno. Así dice. Acá tengo 10t más 0. También se puede expresar directamente así. A, ¿quién es A? A vale 5, pues no, 5. A vale 5. ¿O no? Metros. ¿Y W vale 10 o no?
Entonces W vale 10. Obvio que es 10 radianes por segundo. Ya está. ¿Qué necesitamos para la velocidad? Fácil pues. Raíz cuadrada. Ay, me olvido, ¿no? ¿De qué me olvido? De W. W raíz cuadrada de A cuadrado menos X. Oye, pero el X es 4. Oye, es conocido, ¿te acuerdas? Mira, el A siempre va a ser la hipotenusa, 5. Y un cateto va a ser el X, 4. Entonces, ¿esto qué va a ser? ¿Quién me dice con micrófono? Por micrófono, ¿quién me dice? ¿Qué 3, cosa va a profe. ser? Eso, ¿no? O sea, que hay que pensar. Entonces, mientras tú estás reemplazando como, ya tú sabes, yo ya sé que vas a estrés. Pensá, pensá. Pensá, Checo, Checo, pensá, Checo. Listo, profesor, ¿cuándo se hace la ecuación del X se puede usar cos? Sí, sí, sí se puede usar coseno. Muy bien. Por fin me salió este marciano. No se tiene fe. Como yo tenía fe que mañana, que ayer ganaba Perú. Tanta fue mi fe que aposté al empate. Ya está. El más de una partícula está descrita en la ecuación donde X está en centímetros y está en segundos. Ayer el periodo... Esta pregunta es bien graciosa, ¿no? ¿Dónde está la ecuación? Y algunos que me están diciendo, profe, la 13 sale tanto. No, la 13 no hay, pues, hijo, no hay ecuación. Se han comido toda la ecuación ahí. Se han comido, hemos sido timados. Ay, pues, ¿qué puedo hacer? Alguien se ha olvidado colocar la ecuación. Hemos sido timados. Uy, ya, si no haces esta, ya, pues, ¿qué puedo hacer? Ya, no sé, tú dime, no sé, tú dime. No sé, tú dime. Muévete, luz verde. Jugaremos, muévete, luz verde. Ya, ¿cuándo salió? Jugaremos, muévete, luz verde. Están muertos ya están muertos ya. Jugaremos, muévete, luz verde. Quedan segundos. Jugaremos, muévete, luz verde. Entonces estoy traumado. Jugaremos, muévete, luz verde. ¿Ya? No tengo respuesta. Jugaremos, muévete, luz verde. Ya estás muerto ya. Ay, ay, ay. Están muertos. Ya morí, profe. Un saludo del más allá. Que joder, el calamar lo vi en 2 días ahí, qué abusivo. Ya ven. Sí, cuando se cuadruplica la masa, ya. De un oscilador armónico, su periodo se incrementa en 2. Ayer dicho, qué fácil puede ser, o mira, periodo 2pi raíz cuadrada, ¿de quién? De un oscilador armónico. Bueno, pues. Entonces, dice un oscilador armónico. ¿Te acuerdas qué es este? ¿Qué es? ¿Te acuerdas? M entre quién? Entre K, ¿sí o no? Claro, para el más. Esto es para el más. Para el más. Para el péndulo es L entre G. ¿Sí? Entonces, acá, pequeño saltamonte, lo que vamos a hacer es simple. Dice, cuando se cuadruplica la masa, dice que el periodo se incrementa en 2. O sea, tengo un periodo que es igual a 2 veces pi raíz de m entre k. Pero dice que el periodo va a aumentar en 2 cuando ¿qué? Cuando se cuadruplica la masa, ¿o no?
¿Tú y yo sabemos dividir o no, pequeños saltamontes? Habla. Divide, pues. Profe, T no se va. No se va, pero se va esto, ¿no? Pero se va raíz de K, bueno, lo que está dentro de la raíz, ¿o no? Sí, profe, yo sabo, yo sabo. Acá tengo T más 2. Acá me va a quedar una raíz, donde arriba, por extremos medios, me queda 1, y acá me queda 4. De una u otra manera, T, y acá tengo T más 2 igual a 1 medio. Entonces, el 2 multiplica el T, y T más 2 me queda por acá. Entonces, a 2T le resto T, y eso es 2. Oye, Marcianito, ¿cuánto me salió el periodo inicial? Pues 2. ¿Quién me lo puede negar? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Fácil, ¿no? Bueno, yo lo veo que básicamente las ecuaciones que te he dado, con esas vamos a resolver. Más fácil que patear un penal. La recordaron. Perdí mi apuesta. Y todavía antes del penal dije, hubiera apostado un poco más. Hasta que patearon al palo. Profe, esa de la formulita se aplica cuando te dan más. Esta ecuación que está aquí es para todo el péndulo. Todo el péndulo. Cuando viene examen de emisión, te piden determine el periodo. Así, simple en péndulo. O en más. No hay problema ahí. Revísate, sí, todo tu PDF. Por favor, eso ya corresponde, ¿no? Ustedes entenderán que solo tenemos hora y media. Estamos de sacarle el jugo y ponerle, pues, videos, explicarle PowerPoint. Pero todo está aquí, mira. Todo está aquí. La energía, la de un péndulo, todito lo revisas tranquilamente. La ecuación del péndulo, ¿dónde está, profe? Para el péndulo. Péndulo simple, acá está. Y esta es la única ecuación, mira, reemplazando, aquí está, solo que no le han puesto cuadrito, yo lo voy a poner. Esto es toda la demostración, te lo pido así, no te rayes, porque no es tan simple. No te rayes. Todo esto para llegar a lo que está acá, mira. A que el periodo es 2pi raíz de L, no es 1, este es L entre G. ¿Ya? L entre G. L de longitud, acaba L. Oh, es que no sabe, bueno, ya no desconozco yo el problema, porque parece que fuese un 1. Vamos a escribirle un L. L. Ya. L. Ya está. Ya, chicos. Almuercen. A ver, te voy a indicar. Voy a ayudarte, ¿ya? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué no puedes dormir? Una partícula realiza un movimiento armónico simple. ¿Sí? Habiendo iniciado su movimiento en el instante t0, partiendo desde su posición de equilibrio, ¿ya? ¿Qué fracción de periodo ha transcurrido en el instante en que la partícula se encuentra por primera vez a una distancia igual a la mitad de la amplitud? Seas abusivo, pues soy, está más fácil que bater un penal, ¿no? Ya está. A ver, vamos, calamares. A pedido de un alumnito, y como mi almuerzo todavía no llega, que lo pedí tarde, ya fui allá, ya fui. A ver, me olvidé de comer. Y a ver, aquí está. Hazlo elegante. Ya no hay presión. Tenemos de repente aquí la posición de equilibrio, aquí el extremo, ¿no? Y aquí que esté a la mitad. Ahí, a la mitad. Más o menos. Este es el otro extremo. ¿No? Ya está. Este es lo elegante, chicos. Ya está. Según lo leído, dice que este X debe ser la mitad de la amplitud.
Yo estoy suponiendo que se mueve para este lado, porque el problema, el texto, dice, una partícula realiza, ¿qué cosa? Ahí vamos a ir rapidito, porque quieren almorzar y otros quieren volar. Ahí dice. Ahí esa no es, ¿no? ¿Qué? Yo he cortado bien. Parece extraño. Me extraña araña. ¿Sí? Peguemos. Por 5 minutitos. Ahí está. Un problemón, profe. A ver, ¿qué dice? Una partícula dice más, bla, 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 T0, poniendo su posición de equilibrio. ¿Qué fracción del periodo ha transcurrido en el instante en que la partícula se encuentra por primera vez a una distancia igual a la mitad de la amplitud desde su posición de equilibrio? Quedamos en que este es X y va a ser la mitad de la amplitud. ¿Cierto? Posición de equilibrio. ¿Qué tiempo? ¿Qué distancia? Este tiempo. ¿Qué fracción es este tiempo Profe, del periodo? Dime. ¿está en la pizarrita o en el PDF? Y ahora sí estoy en el PDF. ¿Ya? Pero hay un problema. Que al pasarlo se me ha borrado. Ya no te preocupes. Me avisaste a tiempo, Marciano. Eso es bueno. Tienes otra oportunidad. Aquí es un extremo, esta es la posición de equilibrio, aquí está el otro extremo, y esta es la mitad, ya, más o menos. Listo. Listo, ahora sí. ¿Qué fracción del periodo ha transcurrido en el instante en que la partícula se encuentra ya? Entonces, ¿qué es lo que haría? ¿Cuál es la ecuación en general? La ecuación en general es esta, mira. X es igual, ¿a qué es igual X? A la amplitud multiplicado por el seno de WT. Cuando estás en la posición de equilibrio no hay fase inicial, no hay tita, así nomás. ¿Ya? Entonces, dice aquí, X vale a medios, ¿cierto? Y acá tengo la amplitud, y acá tengo el seno de W por T. A y A se va, y me queda un medio. O sea, un medio es igual a ¿quién? ¿Al seno de quién? De W por T. Seno de W, bueno, ¿seno de qué ángulo es un medio? 30. 30, pero 30 es pi sextos, ¿no? ¿Cierto o no? Sí, ¿Cierto o no, profe. cierto? Ya está. Cierto. ¿Ya está? Ahora, aquí ya tengo eso. Oye, una preguntita. No sé, pero me parece, a mi mente vino que W vale 2pi entre quién? Entre el periodo, ¿no? ¿O no? ¿Te acuerdas? Sí, profesor. Ay, Entonces, si yo le saco pi, se va. No sé, pero me parece que este 2 multiplica el 6, ¿no? Y me va a quedar 1 sobre 12, ¿no? ¿Cierto? Y arriba me está quedando del otro lado t dividido entre el periodo, ¿no? No sé tú, pero a esto yo le llamo ¿qué fracción del tiempo es el periodo, no? ¿Qué fracción? Ahí está, mira. ¿Qué fracción ha transcurrido? ¿Qué fracción? Acá está la fracción, ¿no? Porque el tiempito, el periodo va a ser más grande que este tiempito, pues porque el periodo es todo esto, más lo que regresa. ¿Y qué fracción es esa, chicos? Un doceavo. ¿Qué marcáis? Casita. ¿Estamos bien? sí, profesor, gracias. Elegante. Chao, chicos, chao, chica, los dejo. Hablamos, cuídense.